Para saber un poco más de qué se trata esta noticia que tiene que ver con el reparto de los subsidios, en realidad no solamente con el hecho de que la provincia reciba más subsidios o los subsidios que le correspondan, pero con esto de ser un poco más solidario a nivel federal, ¿no?, con el reparto de los subsidios. Así es, así es. Ustedes saben que este es un tema de antigua data, casi histórico, esta asimetría profunda que existe en el país en relación a, por ejemplo, lo que es el transporte público urbano de pasajeros. Usted sabe que estas asimetrías no solamente han sido observadas por nosotros, sino que ya hay gobernadores de provincias, intendentes, el caso del gobernador Schiaretti, el intendente Hapkin, intendente de Córdoba, han planteado que hay una diferencia que es muy perceptible, de 18 pesos del boleto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana, en relación a los 60 pesos promedio de las provincias, o algunos casos un poco menos, otros un poco más, pero es el triple. Entonces, a partir de eso, con el ministro Alexis Guerrera hemos planteado un camino, una tarea que tiene dos partes. La primera es pensar en aumentar el subsidio al transporte del interior de la Argentina. Usted sabe que ese fondo había sido prácticamente eliminado durante el gobierno anterior por la negociación justamente con el Fondo Monetario Internacional que hizo la administración anterior. A partir de ahí se eliminaron prácticamente, digo, los subsidios al interior del transporte. Nosotros encontramos esa fotografía. El presidente Fernández hizo una tarea de triplicar ese fondo y hoy lo bueno que me parece importante transmitir a todo el país, sobre todo al interior, que está esperando una respuesta en esto, es el aumento del 60% casi proyectado de lo que es el subsidio, o el subsidio que también denominamos el fondo compensador al transporte de toda la Argentina. Bien. Ahora, la buena noticia, además de este aumento de subsidios, es que el reparto va a ser más equitativo, o siempre va a haber más diferencia entre el reparto de subsidios a la capital o a la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias. En esto tenemos que ser muy claros. Venimos de 18 a 60 en materia de tarifa. Sí. La diferencia es esa. Venimos de un fondo que estaba prácticamente en el 1, el 2% para todo el interior del país y el 98% concentrado en un punto geográfico. Esta es la fotografía. Obviamente que esto no se va a cambiar todo y de una vez y de un día para el otro, sino que entramos en un camino de cambio. ¿Por qué? Porque ya hoy estamos aumentando y salió la resolución publicada en el boletín oficial, 60% más para el interior, y porque, como ustedes saben, y esto se habló mucho la semana pasada, producto de ese mismo consenso fiscal del año 2018, quedaron enganchadas en el subsidio nacional 32 líneas de colectivos que son propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tienen origen y destino en el territorio exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nuestra propuesta con el ministro Guerrera es justamente la de traspasar estas líneas de transporte a la Ciudad de Buenos Aires, y hoy esas líneas de transporte, las 32, le cuestan más o menos al sistema 14.600 millones el año pasado, que es casi la mitad de todo lo que se reparte en el interior del país. Bien. Con lo cual es necesario empezar este camino, que el jueves voy a tener la reunión inicial con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hemos invitado al Ministerio de Transporte de la Nación. Va a venir el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Jorge Macri, para justamente analizar esta decisión que hemos tomado del traslado de las líneas de transporte que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Juliano, estamos hablando aproximadamente para la provincia de Santa Fe de 1.300 millones de pesos. Bueno, ese es el... Usted tiene que tomar lo que teníamos hasta ahora, lo que subsidiábamos hasta ahora, más en este caso el 60% de este trimestre. Ahora, para que se entienda, para explicarle al usuario del transporte, la tarifa del boleto no va a bajar.
o sí, o esto va a permitir que el sistema se sostenga de otra manera después de además 2 años de pandemia en que prácticamente el servicio de transporte público de pasajeros, por lo menos en Rosario, no funcionó y fue a pérdida, Bueno, ¿no? lo importante es eso. Usted dijo 2 cosas muy certeras. La primera es que el sistema de transporte sufrió un impacto muy duro cuando nos mandaron a aislarnos y a distanciarnos, y eso fue un mandato de la Organización Mundial de la Salud. Segundo, la administración del transporte de Rosario y de Santa Fe lo hacen las autoridades de Rosario y de Santa Fe. Nosotros lo que hemos hecho esta mañana es inyectar fondos adicionales para que ese subsidio, ese fondo, aumente de tal manera que cada una de las autoridades del municipio de Rosario, del municipio de Santa Fe, puedan sostener un sistema que tiene muchas complicaciones y que, bueno, es necesario analizar en todos sus aspectos. Como le digo lo mismo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Es muy difícil pensar que el secretario de Transporte de la Nación, cosa que no hace en ningún lugar del país, tenga que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, regular las paradas de la línea 61 o regular los cambios de recorrido o establecer la tarifa. Claro. Queremos que la Ciudad de Buenos Aires asuma, como Santa Fe, como Córdoba, como Entre Ríos, como todas las provincias argentinas, su responsabilidad y su competencia en ese tema. Y luego, la tarifa es el resultado de su estructura de costos, del subsidio que nosotros aportamos y del aporte que también hace la ciudad, en este caso de Buenos Aires, que debe hacer y que también debe hacer, obviamente, o lo hace prácticamente la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Bien, dependerá entonces de la buena administración de esos fondos, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso nosotros estamos proponiendo la tarjeta SUBE como un aporte a esa eficiencia, ¿no? Bien. La tarjeta SUBE permite saber la cantidad de kilómetros recorridos, cuántos pasajeros tenemos, cómo funcionan las líneas, si las líneas tienen exceso o están subejecutadas. Es decir, permite mejorar los recorridos, porque usted tiene el dato concreto. Estamos trabajando con el Consejo Municipal de Rosario, con algunos concejales que están interesados en este tema. Hemos hablado con Lisandro Cavatorta, con Norma López, y con otros concejales de distintos partidos políticos que están interesados en la SUBE en Rosario. Ojalá podamos hacerlo junto con, obviamente, el municipio, que es el principal gestor.